Muy buenas noches, saludo con aprecio y respeto a todos. Hoy vamos a tratar un tema por demás que a todo el mundo nos interesa y me refiero en forma global porque vamos a hablar acerca de un problema que tenemos un conocido familiar que tiene esta situación, pero que afortunadamente ya podemos tener herramientas para corregir esta situación. Estamos hablando particularmente de las células malignas, que las células malignas generalmente todo el ser humano las produce y las genera. Pero tenemos un sistema autoinmune que la reconoce y que inmediatamente la destruye. Es como una especie de entrenamiento. De hecho, nuestro sistema inmunológico tiene un entrenamiento en el que se llama timo, que es un órgano que tenemos retroesternal, y ahí se generan los glóbulos blancos de diferentes tipos. Unos que son de inteligencia, que van por todo nuestro cuerpo haciendo un paneo y se detectan alguna anormalidad, entonces le dan una señalización para que vengan los glóbulos blancos, killer o células asesinas, a destruir esa amenaza. Pero ¿qué sucede cuando tenemos algún estado de ansiedad, algún problema, un estrés psicológico? Nos genera un estrés celular y empiezan a crearse este tipo de células totalmente diferentes a las demás. Si esto sigue de forma crónica, empezamos a tener más atipias de clase primero y entonces después se transforma en estas células malignas que nos invaden todo nuestro cuerpo. Entonces es muy importante recordarles que el 95% de las enfermedades del ser humano generalmente uno las genera. Entonces, por eso es tan importante la mente, porque debe uno trabajar al cuerpo en forma integral. Ahorita estamos súper especializados, de tal suerte que ya para cualquier órgano hay un especialista y se olvida de la cuestión integral del ser humano. Ya San Lucas manejaba médico de cuerpos y almas, así se llama su libro. Lucas lo escribió. ¿Y qué? Porque Lucas era un médico. Entonces, eso es muy importante. ¿Y qué son las antipias celulares? Pues son alteraciones de células anormales que por algún motivo cambiaron por diferentes factores. Hay algunos factores hereditarios, otros ambientales, otros hábitos poco saludables, que aquí es lo que me quiero impactar. Desde el punto de vista hereditario, antes se consideraba que era un factor definitivamente predisponente. Ahora se está sabiendo que son como switches, que uno los puede encender o los puede apagar. Por eso es muy importante mantenerlos siempre apagados, de tal suerte que puede uno mantenerlos quietos y evitar que se expresen. Todo depende de de cuatro cosas principales. Una buena hidratación, una buena alimentación, un pensamiento siempre positivo y sobre todo consumir las moléculas de cienciación que vamos perdiendo a medida que pasan los años. Por eso es muy importante estas moléculas. Aquí está el secreto de la vida. El ser humano, todos nosotros, procedemos de dos células, una de un papá y una mamá. Pero estas dos células que inicialmente se juntan forman las 75 a 100 billones de células que tiene nuestro organismo. Por eso, cualquier trastorno del ser humano o proceso es celular. El envejecimiento celular, la vida celular, los trastornos, la enfermedad celular y la muerte celular. Entonces, ¿dónde está la solución a nuestros problemas? Cuidando esta hermosa célula, evitando que se desequilibre. Si tenemos un equilibrio, estamos sanos. En el momento en que se desequilibra uno, es cuando se expresa cualquier tipo de trastorno. Yo ya no los califico como con una enfermedad específica, porque realmente son desequilibrios celulares. Y eso le cambia mucho la expectativa al paciente cuando le cambia a uno la visión de qué es lo que tiene, porque debe uno enamorarse a veces de lo que tiene para poder erradicarlo. Parece paradójico, pero así es. Si se enamora uno y le dices, están conmigo, ayúdame, lo vas a erradicar poco a poco. Aquí nada más son unos cuadros para que sepan ustedes
cómo nuestros tejidos y órganos se van regenerando en forma continua. Por ejemplo, el intestino se regenera de 2 a 4 días, el colon 3 a 4 días, el estómago 2 a 9 días, el intestino delgado cada 20 días se regenera, los glóbulos blancos, un diario hasta 5 días. ¿Por qué? Porque esas son parte de nuestras defensas. El cuello uterino de la mujer, así, y así sucesivamente. Pero aquí lo importante es que sepamos nosotros que tenemos todas estas son células que van teniendo reparación que nuestro cuerpo tiene que hacer. Pero cuando por algún motivo no tenemos nosotros la capacidad de autorrepararnos, autorregenerarnos, porque Dios nos dio esa capacidad al ser humano de autorrepararse, pero nosotros echamos a perder cuando consumimos alimentos no adecuados, cuando no tomamos el agua correcta o la cantidad de agua que debemos tomar, y entonces se nos expresan diferentes trastornos. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen terrible de lo que es una célula anormal dentro del intestino grueso. Fíjense qué diferente el tejido al tejido invasor que está aquí creando una serie de problemas y que generalmente estas células se alimentan de azúcar. Por eso es muy importante que a partir de esta plática ya no consumamos azúcar refinada, consumamos azúcares sanos, porque estas son unas células voraces y que precisamente el ser humano se acaba porque le consumen toda la energía a través de este tipo de azúcar. Pero si consumimos miel virgen, entonces esa miel nos da un poder importante. Sumado al poder de las moléculas, tenemos doble protección. ¿Y cuáles son los factores que generan la atipia celular? Generalmente la grasa animal, el abuso del alcohol, los virus, la radiación, el tabaquismo, el contacto con sustancias tóxicas, el estrés. Este fue un punto importantísimo que yo lo pondría en primer lugar, igual que la obesidad. ¿Por qué? Porque el paciente obeso, desde el punto de vista fisiológico, se comporta totalmente distinto a un paciente normal, porque toda la grasa que tiene ya se considera como un órgano más, porque ahí se producen muchos tóxicos que dañan a nuestro cuerpo. Ahí se producen una serie de problemas, como ahí se produce cortisol de forma importante, ahí se producen norepinefrina. En el hombre, por ejemplo, se produce más estrógenos que la misma testosterona. Por eso tienen fases feminoides los que están pacientes con obesidad. Y en la mujer producen más testosterona que estrógenos. Entonces, muy importante con este problema de la obesidad, que es un problema también de alcance mundial. Y nos vamos a una parte anatómica que mucha gente no le pone mucho interés, pero aquí vemos una serie de enfermedades que se presentan en la cavidad oral, en los labios, en las glándulas salivales, en la faringe y en la laringe, y ahorita les explico por qué. En la cavidad oral puede tener cánceres porque pueden transmitirse enfermedades de tipo contagiosos al tener relaciones. Entonces está escrito. Entonces, esta boca se puede contaminar con enfermedades que pueden dañarle. Y se pueden pasar tanto a las glándulas salivales, a las venas paranasales, a la faringe o hasta el cuello. Además, el papiloma humano, que es un virus altamente contagioso, también se puede transmitir por esa vía. Como dijimos, el estrés y el fuego que vemos no en Estados Unidos, pero aquí en México una cantidad de cada esquina hay gente que se quiere ganar un centavo y entonces toman gasolina, le ponen un cerillo y sale como un flamazo. Entonces, estas gentes tienen mucho cáncer de labios, de lengua y de garganta. Entonces, podemos decir que como mundo, como planeta, estamos perdiendo las guerras contra estas células
porque realmente se hacen resistentes a los fármacos. No es una enfermedad genética o metabólica, es una respuesta epigenética. ¿Y esto qué quiere decir? Es el conjunto de reacciones químicas que modelan, fíjense nada más, las reacciones del DNA. Ahí es donde hacen impacto, ahí es donde empieza la degeneración, y ahí es cuando la célula empieza a transformarse y a mutarse en célula maligna. De tal suerte de que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Todas las reacciones químicas anormales que se producen por comer mal van a generar un problema de desequilibrio que pueden llegar hasta impactar en nuestro núcleo, en nuestra célula, particularmente en el DNA, tanto de la mitocondria como de la célula por sí. Es decir, tenemos dos DNA en la célula, una en la mitocondria y otro DNA en la célula. De hecho, cuando se busca el DNA para ver las características de una persona, se busca el DNA mitocondrial. Ya, ya que han visto muchas películas donde dicen, vas a buscar el DNA que se busca es el mitocondrial, porque eso lo hereda la mamá directamente a los hijos. No lo hereda el padre no hereda ese DNA. Es una cuestión diferente, porque la célula, el óvulo, es una célula completa y el espermatozoide es una célula incompleta. Por eso pasa esa situación. Entonces se considera la célula normal como una enfermedad de desequilibrio redox. Es decir, se pierde el equilibrio en, en, el, en la célula. Y ya desde 1920 se sabía, por el fisiólogo alemán Otto Heinrich, que las células malignas dependen en gran medida del azúcar para obtener su energía, lo que les dio hace ratito. Y propuso que la disfunción principal era a nivel de la mitocondria, que acabamos de escuchar. Y como les decía yo a ustedes, se vuelven voraces con el azúcar y así es como se detectan los tumores mediante estudios de cargas de glucosa y con tomografía a través de positrones. Entonces, no hay secreto, tenemos que tener una vida metódica de buenos cuidados, de todos los que le dije, los 4 puntos cardinales para tener una buena salud y poder tener una buena respuesta. Entonces, ¿qué es una célula normal? Es una célula alterada, es en realidad una enfermedad de desequilibrio de la energía electrónica. Como seres humanos, todos somos seres energéticos. Y una cosa que poco sabemos es que el ser humano cada 5 años transforma todos sus átomos. Entonces, cada 5 años, haga de cuenta que lo estamos reseteando. Pero si no tenemos este equilibrio adecuado, como pasa aquí en esta diapositiva del ladito, que se desbalanza hacia un lado a otro, entonces aparece cualquier desequilibrio que lo podemos calificar con cualquier nombre. Pero lo importante es que siempre se mantenga ese equilibrio entre los oxidantes y los reductores. Y por eso tenemos nuestras maravillosas y hermosas moléculas de selección biológicamente inteligentes. Y todo el mundo nos preguntamos qué es la vida. La vida es energía. El ser humano es energía pura. Cuando tenemos alteración en la aceptación de electrones, estamos hablando de reducción. Cuando estamos hablando de donación de electrones, estamos hablando de oxidación. Es decir, cualquier desequilibrio para cualquier parte se daña nuestra célula. Y por lo pronto empieza con una tipia celular que nos trae como consecuencia una serie de trastornos dependiendo del órgano que sea afectado o el que esté más debilitado. Por medio de las moléculas de señalización se restablece este desequilibrio para que el ser humano vuelva a tener un estado de homeostasis, es decir, un equilibrio en todas sus células y pueda combatir esas células son normales. Porque no hay dinero que alcance para los medicamentos que finalmente también dañan a células sanas.
porque esos medicamentos no están libres de efectos secundarios y dependiendo del estado del paciente es el efecto que pueden tener en este paciente. Cuando empiezan no hay tanto problema, pero ya cuando tienen algunas desgaste que el cuerpo está luchando el cuerpo, porque el cuerpo está luchando tratando de defenderse de esa amenaza o de esa invasión que tiene, él se desgasta constantemente y entonces está luchando y por eso es importante que le demos un apoyo con nuestras moléculas. Como hemos visto testimonios de gente que ha salido adelante teniendo estos trastornos tan importantes y que tenemos testimonios de vida que avalan todo esto. Sí, esta es la presentación. Aquí están todas las referencias porque es importante que sepan que toda esta información tiene respaldo científico, que tiene respaldo que avala todo lo que estoy comentando y que todo esto es susceptible a que lo puedan revisar. Hasta aquí, si tienen algún comentario, alguna duda, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Nada más pedirles a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos que si van a hacer alguna pregunta, procuren no mencionar nombre de enfermedades, únicamente los síntomas, lo que está sucediendo, y claro que usted sabrá entenderles. Adelante, ¿quién gusta hacer una pregunta? O como decían, todo quedó claro, todo quedó confuso. No, todo quedó claro. Yo una pregunta, doctor. Lo del azúcar, pues ya me queda claro. Pero tengo duda. Me decían que la leche y los derivados de la leche también no los deben de consumir las personas que tienen células malignas. ¿Es real? Es correcto, porque finalmente la leche tiene también azúcares, que no son los azúcares más recomendables. Además, la leche de vaca no se hizo para el consumo humano. Es una cosa que realmente fue como una adecuación, pero la leche para el ser humano debe ser la molécula como la que produce la mujer. La leche de la vaca es para el becerro, no es para el ser humano. Entonces cuesta mucho trabajo digerirla, metabolizarla y finalmente tiene azúcares que no son los que tiene la mamá. Por ejemplo, la leche de la mujer lactando tiene más de 20 azúcares totalmente distintos, muy asimilables para ese producto que están haciendo. Y por eso crecen tanto, porque la leche tiene unos calostros que son donde vienen las primeras defensas que el ser humano requiere para evitar enfermedades. De tal suerte que los niños que no lactan tienen grandes problemas de todo tipo. Ok. ¿Quedó claro? Muchas gracias. Sí, doctor, Desde la muchísimas gracias. leche, lo único que yo puedo recomendar es tomar ese que sabe agrio, ¿cómo se llama? El Jocoque. coqui. Ese sí, pues, sí es adecuado para el aparato digestivo del ser humano. Pero además, Yo tengo búlgaros. también la leche y todo lo demás no son tan recomendables. La leche Ok. entera. Muchas gracias. Adelante. Aprovecho, si no, para saludar a mi sobrino Jesús. Adelante, por favor. Ahí hay un señor Hilario que quiere hacer una pregunta. Adelante. No lo escucho. No, yo tampoco. Yo quisiera que, doctor, buenas noches, Connie Luque, Con todo gusto, Connie. nos cuente la dosificación en esos casos y porque no sé si la mencionó o no, pero pues esa es la pregunta que siempre nos hacen. Correcto. Pero sí que todo, cuéntenos. Mire,
La dosis se maneja de la siguiente forma. La forma que yo la he visto en los mayores resultados es haciendo 2 tomas y haciendo 2 nebulizaciones. ¿Por qué de esa forma? Porque la nebulización, las moléculas en menos de 5 minutos ya están difundidas en todo el torrente circulatorio y pasan rápidamente a hacer su efecto, sin pasar por todo lo que es el tracto digestivo, los 9 metros del intestino, para que se absorban. Y entonces, a mí como me ha funcionado es dándole 4 tomas, o sea, 60 mililitros en ayunas, 60 mililitros a las 6 de la tarde, una nebulización a las 12 del día y otra nebulización a las 8 de la noche. Eso es lo que ha funcionado con, yo creo que debo tener cerca de 6 o 5 pacientes con este problema de células anormales que tenemos en proceso de remisión. Una ya está totalmente asintomática, con marcadores especiales y con los estudios de gabinete, las resonancias particularmente. Pero esa sería la respuesta, mi Connie. Gracias, mi doc. Y otra cosa que me gustaría agregar, que la gente está convencida que los sustitutos del azúcar son buenos y son peor que el azúcar. Ah, correcto. Eso se me lo iba a comentar. Sí, tienes razón. Qué bueno que das esa pista. Nuestro cerebro es un órgano maravilloso. Entonces la gente piensa que tomando los azúcares que dicen bajos en calorías van a protegerse, cuando sucede todo lo contrario. Nuestro cerebro detecta que no hay la suficiente cantidad de energía, entonces lo que hace es agarrar y como un agente avara, detener todo el azúcar. Entonces, eso es más contraproducente, además que es bastante tóxica, porque es un metabolito del azúcar que tiene sabor edulcorante, pero no tiene ningún beneficio para el ser humano, antes al contrario. Gracias por recordarme eso, Connie. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Igualmente, Eduardo. Sus Eduardo órdenes. Macarena, Chihuahua, Chihuahua, México. Doctor, una pregunta en cuanto a los bebedores ocasionales. ¿Qué tan nocivo es beber ocasionalmente un fin de semana, por decir? Bueno, todo Cuando- depende de cómo esté funcionando tu hígado, porque muchas veces tenemos nuestro cuerpo intoxicado, no necesariamente por alcohol, puede ser por nuestra alimentación. Entonces va a depender de eso, de la cantidad de alcohol que consumas. Lo ideal es no tomar más de 2 cervezas, ni más de una copa de vino tinto, y Manda- tequila, pues no debes tomar más de 3, caballitos. Entonces, la verdad que realmente como el alcohol es un tóxico, entonces sí tiene influencia y además que tiene 2 funciones paradójicas. Al principio te baja el azúcar y después incrementa los niveles. Tiene los 2 efectos. Te produce hipoglicemia y después hiperglicemia, que eso va generando la panza de los bebedores. Te das cuenta, empiezan a ponerse muy gorditos porque toman mucha cerveza. Entonces tiene los 2 efectos. Lo ideal es tomar con moderación sin llegar a la embriaguez. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y la cosa más importante que tenemos que cuidar nuestra única glándula, que me das pie para decirte que tiene miles de funciones, pero 2 principales es que en el día, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, es 100% digestivo, porque produce la bilis para otros digestivos. Y de las 9 a las 4 de la mañana, se transforma en el depurador de todo nuestro organismo, de todo lo que consumimos durante el día. De tal suerte que si la gente cena después de las 8 de la noche, le deja muy poco margen a nuestro hígado para depurarse. Por lo tanto, estamos la mayoría en forma crónica, intoxicados en todo nuestro cuerpo. Entonces, no sé, creo que esa es un buen tip para ustedes, de no cenar después de esa. Adelante, Erika. Buenas noches. Adelante. Son dos preguntas, Doc. La primera es, una vez con las células anormales que comentabas ahorita, ¿cuál es el efecto del tomar Redox? O sea, ¿qué hace el Redox con eso? Perfectamente.
lo que hace el redox es precisamente el equilibrio celular entre los oxidantes y los reductores, porque el desequilibrio se produce en la mitocondria. Tienes que recordar que en la mitocondria es donde se producen las moléculas redox. Cuando se produce un desequilibrio, que hay más reductores o más oxidantes, es cuando la célula se pone anormal y empieza a cambiar el DNA mitocondrial y también el DNA celular, y entonces se expresa en una célula totalmente atípica a la célula de la que es producto. Entonces, lo que hacen las moléculas es estabilizar esa célula y le manda información para que las que se sigan reproduciendo no se generen anormales, se generen células sanas. Esa es la información que le va a dar a las células las moléculas de señalización. Por eso tienen ese nombre. Y es un proceso normal que se lleva a cabo, pero que nosotros la descomponemos. El hombre es responsable prácticamente de su salud y de sus trastornos y de sus desequilibrios. ¿La otra cuál sería? No sé si Perdón, quedó sí. claro. Y después, por ejemplo, y las que ya ahorita están anormales, ¿hay algún efecto sobre esas o no? Sí, sí, claro, por inducción del sistema inmunológico hace que se activen los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, las tres que hay, y también los glóbulos blancos, particularmente las células killer, que son las que van a destruir esas células anormales, porque están diseñadas y entrenadas precisamente para eso. Cuando yo empezaba la plática, les decía que se entrenan para detectar células anormales e ir y destruirlas. Perfecto. Y la otra pregunta, doctora, respecto a los carbohidratos, ¿tienen algún efecto también sobre las anormales? O sea, o solo hablabas del azúcar. No estoy hablando de carbohidratos en general. O sea, el abuso, por ejemplo, de pastas, finalmente se transforman en azúcares que no son tan adecuados. Por eso las dietas, o no las dietas, el tipo de alimentación correcta debe alejar todo ese tipo de alimentos. Todo el mundo nos gusta el pan porque realmente hay estudios que hacen que el azúcar crea más dependencia que la misma droga. Entonces, al cerebro le gusta mucho el azúcar. Entonces, es una verdadera lucha para poder desplazar esa sensación de hambre por el azúcar. Y obviamente el pan, que tiene cantidad de sustancias que se transforman en grasa y en azúcares, es un verdadero problema. Gracias, buenas noches a todos. Doctor, me gustaría que ahondara un poco acerca de la relación que hay de las emociones con los desequilibrios celulares, en este caso hablando de cualquier tipo, ¿verdad? Sí, ¿Qué pasa ahí? Gracias. bueno, generalmente un problema emocional, dependiendo de si es crónico, genera un estrés oxidativo en nuestras células, cualquier órgano que sea. Entonces hay una relación directa entre el estrés mental y el estrés celular. De tal suerte que si eso es, el estrés en pequeñas cantidades es benéfico, porque estamos entrenados para la defensa. Pero cuando se hace crónico es cuando viene el problema, donde se pueden expresar mutaciones que pueden generar estas células anormales. Entonces, la mente tiene que ver en un 95% de todas las enfermedades del ser humano, todas. Yo le llamo desequilibrios, no las califico con ningún tipo de nombres, porque no saben que han sido en ese tipo. Y cuando una persona le dice que tiene cierto trastorno, ya psicológicamente el inconsciente y el subconsciente lo atraen y ya lo tienen como parte de ellos, cuando debiera ser al revés, en lugar de tenerlos, disfrutarlos. Pero los jalamos y ya son parte de nosotros y te está dando vueltas y vueltas y vueltas y no los puedes eliminar. Entonces, por eso tenemos que tener una limpieza emocional para tener una limpieza celular. Buenas noches, doctor. Adelante, Marta. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, para una persona con células anormales en piel, ¿cómo sería
su toma y la aplicación de las moléculas? Bueno, ahí tienes que utilizar los dos beneficios, el tomado y la aplicación tópica, que es con el spray en la piel y después la aplicación del Renew 28. ¿Cómo se debe hacer? Pues primero hay que hacer una limpieza de la piel con agüita y jabón neutro, o sea, algún antiséptico especial, pues lo pueden utilizar. Después lavamos con agua y le aplicamos las moléculas en spray y posteriormente aplicamos el Renew. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, de 4 en adelante. Y entonces vamos a ver que el adulto se llama Renew 28 porque cada 28 días se regeneran las células de la piel. Sin embargo, los niños se regeneran cada 14 días. Que los niños menores de 20 años, o menos de 18 años, perdón, se regeneran cada 14 días. Por eso, cuando damos las pláticas, vemos que los niños se recuperan muy rápido y el adulto un poquito más tarda por eso, porque su reparación, como tienen las células nuevas, entonces funciona más rápido la reparación. Muchísimas gracias, doctor. De verdad es un placer siempre escucharlo. Gracias por todo lo que usted nos comparte. Gracias por ser de verdad tan dadivoso con todos sus conocimientos. Le reconocemos porque no todos los médicos tienen esa apertura y tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos el próximo lunes con un tema sumamente interesante con la doctora Tatiana. Okay. Gracias y buenas noches. Un abrazo para todos. Doctor, muy amable.